Estás en tu cocina, apartas la mantequilla y sirves aceite de oliva porque un estudio te dijo que así protegías tu corazón. Ese estudio existió, tenía nombre y 7 países. Y la razón por la que se volvió ley no fue la fuerza de sus datos, sino los países que quedaron fuera de la lista. Quizá lo has sentido tú mismo, esa presión sorda en el pecho al subir una escalera, el pulso que se acelera sin motivo, el silencio en el que te preguntas si tu corazón aguantará. Esa preocupación no nació contigo. Nació, como epidemia, en un país concreto y en una década concreta, los Estados Unidos que salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1955, cuando de pronto los hombres empezaban a caer. Caían en plena calle, en la oficina, a la mesa. Se les llamaba ataques al corazón, y el nombre técnico era infarto de miocardio, una arteria coronaria que se obstruye y deja sin sangre a una porción del músculo cardíaco, que muere en minutos. En 1950, la enfermedad cardiovascular se había convertido en la primera causa de muerte del país, responsable de alrededor de 1 de cada 3 defunciones. Los hospitales llenaban salas de hombres de 40 y 50 años, aparentemente sanos, prósperos, bien alimentados. Ese último detalle desconcertaba a los médicos. La miseria no explicaba nada, era justo al revés. El país nadaba en abundancia. En 1950 un estadounidense promedio consumía cerca de 60 kilos de carne al año. La mantequilla untaba cada desayuno, y los automóviles reemplazaban las caminatas. La bonanza de posguerra parecía estar matando a los hombres que más la disfrutaban. El caso que grabó esa alarma en la memoria de todo un país tenía nombre y cargo. El sábado 24 de septiembre de 1955 en Denver, Colorado, el presidente Dwight D. Eisenhower, de 64 años, sufrió un infarto de madrugada tras un día de golf y una cena copiosa. Su médico, el cardiólogo Paul Dudley White, de Boston, lo atendió y después hizo algo insólito. Compareció ante la prensa y explicó al público, con detalle, qué era un ataque cardíaco y cómo un hombre podía cuidar su corazón. La bolsa de Nueva York había caído con fuerza el lunes siguiente, arrastrada por la noticia. El corazón del presidente se volvió, de golpe, el corazón de la nación. Paul Dudley White repetía una idea que entonces era casi herética, que el estilo de vida, lo que un hombre comía, si fumaba, si caminaba, podía tener más peso que la mala suerte o la herencia. Eisenhower, que fumaba 4 cajetillas al día antes de aquella noche, encarnaba la sospecha. Pero faltaba la pregunta grande, la que convertiría el miedo en ciencia. Si la prosperidad enfermaba el corazón, ¿por qué? ¿Qué había cambiado en el plato del hombre próspero que no estaba en el plato del pobre? En la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, un fisiólogo llamado Ansel Keys llevaba años haciéndose esa misma pregunta desde su laboratorio en el sótano del estadio de fútbol americano de la universidad. Keys, nacido en Colorado Springs en 1904, ya era conocido. Durante la guerra había diseñado la ración de combate que el ejército repartió a los soldados, la ración que aún hoy lleva su inicial, la ración K. Keys había notado un dato que no cuadraba con la idea de que la abundancia era buena. Durante la ocupación y el racionamiento de la guerra, en varios países europeos las muertes por enfermedad cardíaca habían bajado, no subido. Cuando la comida escaseaba, los corazones parecían resistir mejor. Cuando volvía la mantequilla, volvían los infartos. Esa observación lo empujó fuera de su laboratorio de Minneapolis. Keys decidió que la respuesta no estaba en los Estados Unidos, sino en comparar cómo comía el mundo entero, país por país, mesa por mesa, y para medirlo, tendría que ir a buscarlo él mismo. El hombre que iba a explicar por qué se detenían esos corazones no era cardiólogo. Ansel Benjamin Keys nació el 26 de enero de 1904 en Colorado Springs, y su formación fue la de un explorador del cuerpo antes que la de un médico de bata. Se doctoró en biología en la Universidad de California en Berkeley en 1930, y luego, no contento con eso, obtuvo un segundo doctorado en fisiología en el King's College de Cambridge, en Inglaterra. Trabajó en las alturas de los Andes chilenos midiendo cómo respondía la sangre humana a la falta de oxígeno, y esa costumbre de medir el organismo en condiciones extremas lo marcaría el resto de su vida.
En 1939 lo contrataron en la Universidad de Minnesota, donde fundó el Laboratorio de Higiene Fisiológica, un sótano bajo las gradas del estadio de fútbol americano de la universidad. Fue allí donde diseñó, en 1941, la ración de combate individual que llevaría su apellido, la ración K, pensada para que los paracaidistas y soldados del ejército de Estados Unidos cargaran comida ligera y calórica en el campo. La K recuerda a Kiss, y millones de esas cajas se repartieron durante la Segunda Guerra Mundial. Terminada la guerra, Kiss hizo algo que pocos investigadores se atreverían a proponer. Entre noviembre de 1944 y finales de 1945, dirigió en el mismo sótano de Minnesota el llamado Experimento de Inanición de Minnesota. Reclutó a 36 objetores de conciencia, hombres jóvenes que se negaban a empuñar un arma, y durante 24 semanas los alimentó con apenas unas 1.560 calorías diarias. Los observó perder alrededor de una cuarta parte de su peso corporal, midió su apetito, su ánimo, su obsesión creciente con la comida. Los resultados llenaron 2 volúmenes publicados en 1950 bajo el título The Biology of Human Starvation, más de 1.300 páginas sobre lo que le ocurre a un cuerpo hambriento. El detalle que lo empujó hacia el corazón llegó de un viaje. En 1951 Kiss asistió a un congreso en Roma y escuchó a un médico decir que en Nápoles casi no se veían infartos entre la gente común. Kiss, curioso, viajó a Nápoles con su esposa Margaret, que era química y sabía medir el colesterol en sangre. Recorrieron los barrios pobres y encontraron platos de pasta, verduras, aceite de oliva, poca carne y niveles de colesterol notablemente bajos. La excepción eran los miembros del Club Rotario, que comían carne y tenían el colesterol alto. Esa observación de cocina napolitana fue la chispa. De ahí nació la idea de no quedarse en una sola ciudad. Kiss quería comparar poblaciones enteras que comieran de maneras muy distintas y ver cómo enfermaban sus corazones. Así concibió el estudio de los 7 países, cuyo trabajo de campo arrancó formalmente en 1958. Eligió 7 naciones: Estados Unidos, Finlandia, los Países Bajos, Italia, la entonces Yugoslavia, Grecia y Japón. Dentro de esos países delimitó 16 cohortes locales y reclutó a unos 12.770 hombres de entre 40 y 59 años, agricultores, leñadores, pescadores, empleados. El diseño era físicamente exigente. Los equipos de Kiss viajaban a cada aldea con electrocardiógrafos, jeringas y balanzas, pesaban a cada hombre, le extraían sangre para medir el colesterol y anotaban con detalle qué había comido. En algunos pueblos recogían durante una semana entera una copia exacta de cada comida que la familia servía, la trituraban y la analizaban en el laboratorio. La intención era volver años después a contar quién seguía vivo y quién había muerto del corazón, siguiendo a los mismos hombres a lo largo del tiempo. Para financiar y coordinar semejante operación en 3 continentes, Kiss se apoyó en el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y tejió alianzas con investigadores locales en cada país. Tenía las mediciones, tenía los pueblos, tenía los hombres pesados y pinchados uno por uno. Todavía no tenía las conclusiones. Y una de esas aldeas, en una isla griega, estaba a punto de darle una cifra tan extraordinaria que costaría creerla. En la isla de Creta, en el otoño de 1957, Ansel Kiss llegó con su esposa Margaret, química de laboratorio que medía el colesterol de cada hombre que se dejaba pinchar el dedo. No venía a curar a nadie, venía a mirar. Y lo que anotó en aquellas aldeas del interior cretense cambió la forma en que tú piensas hoy en tu propia cena. Los hombres que estudió eran campesinos nacidos alrededor de 1900, muchos de ellos labradores de olivo en pueblos como los del distrito de Heraklion. Se levantaban antes del amanecer, caminaban kilómetros por laderas de piedra para llegar a sus terrenos y trabajaban la tierra con azada y arado tirado por mula. El movimiento no era ejercicio, era el día entero. Kiss midió cuerpos delgados, presiones arteriales bajas y arterias que, para su sorpresa, apenas mostraban la enfermedad que estaba matando a los ejecutivos de Chicago. Lo que comían cabía en una mesa modesta. El aceite de oliva era la grasa principal, y no en cucharadas.
En Creta se consumían cantidades que en otros países habrían parecido excesivas, vertidos sobre verduras silvestres, legumbres y pan oscuro. La carne aparecía pocas veces por semana, a menudo reservada para el domingo o para una fiesta del santo del pueblo. El pescado era ocasional. El vino se bebía con la comida, en vasos pequeños, nunca a solas. Y buena parte del año, el calendario de la Iglesia Ortodoxa griega imponía ayunos que retiraban la carne, el queso y los huevos de la mesa durante semanas enteras. Se cree que un cretense observante pasaba cerca de la mitad del año sin productos de origen animal. Keyes formalizó todo esto en el estudio de los 7 países, cuyo trabajo de campo arrancó en 1958 y que llegaría a seguir a unos 12.000 hombres de entre 40 y 59 años en lugares tan distintos como Finlandia, Japón, Estados Unidos, Yugoslavia, Países Bajos, Grecia e Italia. La cohorte de Creta fue la que menos infartos registró en los primeros años de seguimiento, y esa cifra baja se convirtió en la estrella del estudio. En el sur de Italia, Keyes había visto algo parecido antes de poner un pie en Creta. En Nápoles, a comienzos de los años 50, observó a obreros que comían pasta con verduras, un poco de queso, muy poca carne, y volvían a casa caminando. Fue allí donde nació su intuición, en las calles pobres de una ciudad que salía de la guerra. Más tarde eligió como base italiana el pueblo de Nicotera, en Calabria, y las aldeas del Cilento al sur de Nápoles, donde el patrón se repetía: aceite de oliva, legumbres, pan, verdura de temporada, vino con moderación. Pero lo que Keyes registraba no era solo una lista de alimentos, era una vida entera. Las comidas eran lentas y compartidas, a la sombra, entre vecinos que se conocían de toda la vida. El trabajo físico era constante y al aire libre. Las redes familiares eran densas. Los ancianos vivían dentro de la casa, no fuera de ella. El sol, la siesta, la caminata cuesta arriba, el vaso pequeño de vino tinto, el ayuno religioso, la pobreza que dejaba fuera la carne más por necesidad que por elección. Todo eso estaba entrelazado, y Keyes lo sabía. En sus escritos describió lo que veía como un modo de vivir, no como una fórmula, y ese fue el detalle que se perdería. Porque una aldea cretense de 1957, donde un hombre araba desde el alba y ayunaba media parte del año por mandato de su iglesia, es una observación, no una receta. Separar el aceite de oliva de la mula, de la ladera, del vecino y del hambre involuntaria era romper el tejido que Keyes había tenido delante. Nadie lo separó todavía en Creta. La ruptura vino después, cuando esa fotografía cuidadosa cruzó el Atlántico y alguien decidió que ya bastaba para dar una orden. Ansel Keyes tenía 58 años cuando, en 1958, puso en marcha lo que llamó el estudio de los 7 países. No eligió al azar. Escogió Estados Unidos, Finlandia, los Países Bajos, Italia, la antigua Yugoslavia, Grecia y Japón. 16 grupos de población, cerca de 12.700 hombres, todos de entre 40 y 59 años, seguidos durante años para ver cuántos morirían del corazón. En el pueblo finlandés de Karelia del Norte sus equipos midieron algo que los inquietó. Los leñadores de aquella región, hombres fuertes que trabajaban al aire libre, tenían las tasas más altas de infarto que Keyes había visto en su vida. Untaban mantequilla en gruesas rebanadas de pan de centeno y bebían leche entera a jarras. En la isla griega de Creta, en cambio, los hombres de la misma edad casi no morían del corazón, y cocinaban con aceite de oliva. Cuando Keyes graficó los datos, la línea parecía perfecta. A más grasa saturada en la dieta, más muertes cardíacas. Creta abajo a la izquierda, Karelia arriba a la derecha, y en medio una diagonal casi recta. Fue esa gráfica la que viajó por el mundo. Aquí está el salto. Lo que Keyes había encontrado era una correlación. Dos cosas que suben y bajan juntas. Su estudio era observacional. Miraba cómo comía la gente y contaba quién enfermaba, pero nunca cambió la dieta de nadie para ver qué pasaba después. Y una correlación, por limpia que se vea en un gráfico, no demuestra que una cosa cause la otra. Los propios cardiólogos tienen una frase para esto: correlación no es causalidad. El propio Keyes lo sabía y lo escribió con cautela en sus publicaciones. Pero la cautela no fue lo que cruzó el Atlántico. En 1961,
La Asociación Americana del Corazón recomendó por primera vez reducir la grasa saturada. Ese mismo año, el 13 de enero de 1961, Kiss apareció en la portada de la revista Time, retratado como el hombre que había descifrado el infarto. Lo que era una observación cuidadosa empezó a tratarse como una prueba. El 14 de enero de 1977, un comité del Senado de Estados Unidos presidido por el senador George McGovern, de Dakota del Sur, publicó los objetivos dietéticos para Estados Unidos. Aquel documento le pidió al país entero comer menos grasa. La observación de Kiss, nacida en 14 grupos de hombres de mediana edad, se había convertido en instrucción para 200 millones de personas de todas las edades. El giro tiene un detalle que casi nadie recuerda. El comité de McGovern se apoyó en el trabajo de un solo nutricionista, Mark Hexted, de la Universidad de Harvard, para redactar aquellos objetivos. No hubo ensayo clínico masivo que respaldara el paso de la observación a la política. La ciencia que faltaba era precisamente la que nadie había hecho todavía: tomar a miles de personas, dividirlas al azar, cambiarle la grasa a un grupo y no al otro, y esperar años. Ese experimento controlado, el único que puede probar causa y efecto, no existía cuando el consejo ya era ley práctica. Para 1980, el gobierno estadounidense publicó sus primeras guías alimentarias oficiales, y la grasa quedó marcada como enemigo. El dogma estaba fijado, un patrón de comida real y antiguo, el de los campos de Creta, se había endurecido en un mandato de laboratorio de política pública, y en el camino se perdió el matiz. Kiss había mostrado que estas poblaciones diferían, no había demostrado por qué. Y esa diferencia esconde un problema mayor, porque de los muchos países que Kiss pudo haber medido, terminó publicando solo 7. Los que quedaron fuera contaban otra historia. Ansel Keys presentó su estudio de los 7 países como un mapa del corazón humano: Estados Unidos, Finlandia, los Países Bajos, Italia, la antigua Yugoslavia, Grecia y Japón. 7 naciones, 16 cohortes, cerca de 12.000 hombres de entre 40 y 59 años, seguidos durante décadas desde finales de la década de 1950. La gráfica que salió de allí era limpia y hermosa. Cuanto más grasa saturada comía un país, más infartos sufría. Grecia comía poco, moría poco. Finlandia comía mucho, moría mucho. Una línea que subía con elegancia. La crítica más citada nació de esa misma elegancia. En 1957, el fisiólogo estadounidense Japo Jerusalmy, junto a Hermann Hilleboe, entonces comisionado de salud del estado de Nueva York, publicó un análisis con datos de 22 países que la Organización Mundial de la Salud tenía disponibles. Con 22 puntos, la línea limpia se desvanecía. La correlación entre grasa e infartos seguía ahí, pero mucho más débil, enturbiada por naciones que no encajaban. Ahí estaba el reproche que persiguió a Kiss durante el resto de su vida. Los datos de más países existían, y él trabajó con 7. Francia era el ejemplo incómodo. Los franceses comían mantequilla, quesos grasos y carne, y aún así su tasa de infartos era baja. Alemania Occidental, Suiza y Suecia contaban historias parecidas de grasa abundante y corazones relativamente sanos. Ninguno de esos países entró en el estudio de las 7 cohortes. Kiss nunca ocultó su método, y ese matiz importa para no demonizarlo. Él no eligió 22 países y descartó 15. Diseñó desde el principio un estudio prospectivo, saliendo a medir en el terreno, comida real pesada en cocinas reales, no cifras de comercio exterior recogidas en un escritorio. Argumentó que las estadísticas de disponibilidad de alimentos que usaron Jerusalmy y Hilleboe eran groseras, medían lo que un país importaba, no lo que un hombre concreto se llevaba a la boca. Y sostuvo que su selección buscaba contraste, poblaciones estables donde de verdad se pudiera medir a los mismos hombres año tras año. La respuesta de sus críticos fue igual de firme. Aunque no hubiera descartado a Francia deliberadamente, la ausencia de esos países cambiaba la conclusión que el mundo terminó grabando en piedra. Una muestra escogida por conveniencia logística puede ser honesta, y aún así producir una línea más recta de lo que la realidad merece. Con 7 países cuidadosamente estables, la relación parecía casi mecánica. Con 22 países desordenados, parecía apenas una tendencia entre muchas.
El propio Keyes reconoció más tarde uno de los puntos ciegos. Dentro de su estudio, la isla griega de Corfú, que comía poca grasa saturada, tenía sin embargo más enfermedad cardíaca que Creta. Y estaba el problema del calendario. Keyes midió a los cretenses durante la Cuaresma, cuando la Iglesia Ortodoxa manda ayunar de carne, huevos y queso. Es decir, pudo haber pesado platos anormalmente magros y tomarlos por la dieta de todo el año. La paradoja francesa tardó en tener nombre, pero cuando llegó fue demoledora para la línea limpia. En 1991, el científico Serge Renaud, del INSERM en Lyon, la explicó en televisión estadounidense, en el programa 60 Minutes, y las ventas de vino tinto en Estados Unidos se dispararon en las semanas siguientes. Un solo país con su mantequilla y su vino bastaba para recordar que la grasa saturada nunca fue el relato completo. Ninguna de estas objeciones prueba que Keats se equivocara sobre la grasa. Prueban algo más incómodo, que los datos disponibles permitían más de una historia, y que la que ganó fue la más ordenada, no necesariamente la más cierta. La selección de 7 países no fue un fraude, fue una elección, con consecuencias, y de esa elección salió algo que Keats jamás midió con su balanza en las cocinas de Creta, una regla de oro para el plato de medio mundo. Ese cansancio después de comer, esa pesadez que sientes cuando te levantas de la mesa y solo quieres sentarte, no nace de un solo alimento prohibido, sino de un plato que perdió su equilibrio. Y ahí, debajo de toda la polémica que rodea a Ansel Keats, sobrevive algo que ninguna crítica ha logrado derribar. La gente que él observó en Nicotera, en el sur de Calabria, en la primavera de 1957, comía de una manera que su propio cuerpo puede reconocer: verduras de temporada, legumbres casi a diario, pan de trigo, aceite de oliva como grasa principal, poca carne y mucho pescado en las costas. Lo que la ciencia posterior sí logró sostener con cuidado llegó 40 años después. En 2013, el ensayo español Predimed, dirigido por Ramón Estruch desde el Hospital Clínic de Barcelona, siguió a unas 7.400 personas mayores en 7 comunidades. A un grupo se le pidió añadir aceite de oliva virgen extra, alrededor de 4 cucharadas al día, a otro un puñado de frutos secos, unos 30 gramos diarios de nueces, almendras y avellanas. Fue un ensayo aleatorizado, no una simple foto de 7 países, y esa es la diferencia que Keats nunca pudo ofrecer. El estudio se publicó en el New England Journal of Medicine, y aunque en 2018 tuvo que retirarse y volver a publicarse por fallos en cómo se repartieron algunos participantes, sus autores rehicieron el análisis y el resultado principal se mantuvo. Ese es el modo honesto de hacer las cosas: corregir, no proclamar. La sabiduría que resiste no es la promesa de inmortalidad de aquella aldea de Creta, es más modesta y más útil. El aceite de oliva virgen extra conserva compuestos como el oleocantal, que Gary Beauchamp y su equipo del Monell Center de Filadelfia describieron en 2005 en la revista Nature. Notaron que picaba en la garganta igual que el ibuprofeno, y que actuaba sobre las mismas enzimas de la inflamación. No es un medicamento, y nadie serio dijo que lo fuera. Es una grasa que tu cuerpo tolera mejor que muchas otras, y por eso la tradición la puso en el centro del plato mucho antes de que existiera un laboratorio. El error que arruina todo esto es sencillo, y está en tu cocina ahora mismo. Ese aceite de oliva virgen extra empieza a degradarse con la luz y el calor. Guardado junto a la hornalla, en una botella transparente, pierde en pocas semanas buena parte de los polifenoles que lo hacían valioso. La tradición lo sabía sin química. En las masías catalanas y en los cortijos andaluces se guardaba en tinajas de barro, en el rincón más fresco y oscuro de la casa. Guárdalo tú igual, en un armario cerrado, lejos del fuego, y tápalo bien después de cada uso. La acción concreta no exige que cambies tu país ni tu mercado. Esta semana cambia una sola grasa: usa aceite de oliva virgen extra en lugar de mantequilla para saltear tus verduras, y suma un puñado de legumbres, lentejas, garbanzos, alubias, a 2 comidas. 30 gramos de nueces por la tarde, en vez del paquete de galletas. Son gestos pequeños que la gente de Nicotera repetía sin pensarlo, y que tu corazón agradece precisamente porque no son un régimen, sino una costumbre. Ansel Keys,
que murió en Minnesota en noviembre de 2004, 2 meses antes de cumplir 101 años, vivió lo que muchos leyeron como la prueba de su propia teoría. Pero una vida larga no demuestra una causa, y el buen científico lo habría admitido. La dieta mediterránea no es un dogma que te salve, es una tradición que te acompaña, y esa distinción es toda la lección. Esa pesadez con la que abrimos se aligera no con una regla férrea, sino con un plato más simple, sostenido día tras día. ¿Qué grasa usas tú hoy en tu cocina? ¿Y estarías dispuesto a cambiar una sola por aceite de oliva esta semana? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias donde la tradición y la ciencia se miran de frente, suscríbete para seguir descubriéndolas juntos.